A ver si estamos grabando. Entonces decía, acá abajo ustedes están viendo que la macro está grabando. Lo que le estaban indicando era que ustedes copiaran, seleccionaran ese rango, lo copiaran, se fueran a datos con formato, en la fila 2, lo pegaran. Acá creo que tienen que poner apellido, acá nombre, certamen 1, certamen 2, certamen 3. Luego ustedes seleccionan y se van a Home, le dan el formato, bordes, También había que arriba. poner el promedio y la condición, profe. Ya, o sea, no, pero yo voy a hacer esto y ustedes hacen, no los voy a hacer todo completo, les voy a mostrar que puedo grabar, ¿no? Eh, Ya un formato para que ustedes hagan en la macro, si no, porque se baja la tarea. Eso, ¿cierto? Era sí. como eso. Y de ahí le ponemos parar, ¿de acuerdo? Entonces yo agrego otra. Ahora, fíjense, si yo hago acá control D, me crea todo el formato y no me copia. ¿Por qué? Vamos a ver. Ya entiendo, yo puedo entender quizás por qué. A ver, control fin, inicio. Ah, y lo copió acá en el dato con formato. Y la deja vacía. ¿Ese es el tema? ¿Ese era lo que te pasaba, Diana, era? Sí, ¿Qué? profe. Eso es lo que te pasaba, ¿no? Ya, que tú copiabas de acá y no te copiabas los datos a este otro lado. Sí, es que lo hice de muchas formas, incluso hice como aplicándole el formato en la misma hoja de datos sin formato y no, tampoco. Ya. Si nos vamos a ver la macro que creamos acá en módulo, ¿cierto? ¿Me están viendo lo que estoy haciendo, no? Me fui a desarrollador, me fui a Visual Sí, profe. Basic, y ahora estoy acá, y aquí está la macro, ¿cierto? Me dice que seleccione el rango A2 hasta la de 21, lo selecciono, y luego me voy a datos con formato. Ah, ya, ahí está, miren. Sheet, datos con formato.select. Si yo coloco, bueno, esto no tenías por qué saberlo, pero para que entiendan, si yo coloco acá control C y coloco acá cheat dato sin formato, ¿se llama la hoja o no? Vamos a ver cómo Sí. se llama. Voy a copiar el nombre tal cual, control C, y ahora me voy a ir a acá, a Visual Basic, y lo voy a copiar tal cual, control B. Si yo digo, anda la hoja datos sin formato, selecciona, o sea, activé la hoja datos sin formato, luego selecciono del rango A2 a la de 21, luego lo copio y luego me voy a los datos con formato y le pongo select. Y luego pego en el A2, lo selecciono y, y activo el pegado. De ahí selecciono la celda 1 y le doy el apellido y todas esas cosas abajo ya. Fíjense ahora, guardamos. ¿Sí? Ouch. Ya. Me dice que no puedo grabar porque la tengo que cambiar. O sea, aquí, file, save as. Ya, lo guardamos. Me voy acá al Excel y este está guardado como XLSM. No, a ver. File, save as. Ya, acá tienes que habilitar el XLSM, ¿cierto? Para que te guarde la macro. Ya, ahí está guardada. Fíjense ahora, si yo estoy acá en la cheat 1, digamos, bueno, no va a servir porque lo dejamos con dato con formato. Si yo ahora coloco control D, ahí sí lo trae. ¿Qué pasaba? Y fíjense, ustedes dicen, profe, pero hágalo acá en el cheat 1. Si yo hago el cheat 1 y hago control D, no hace nada en el control 1. ¿Por qué? Porque acá siempre va a la data con formato. ¿Por qué? Fíjense, vamos nuevamente acá a Visual Basic. Yo acá después digo que siempre me seleccione la datos con formato. ¿Sí? Si yo acá vamos a comentar,
colocar ese, significa que es un comentario. ¿Sí? Ya, comenté solamente que, porque fíjense acá, yo digo, y estoy diciendo, pensé que hay gente que quiere entrar. Acá yo le estaba diciendo que en la hoja datos con formato la seleccionara. Es decir, siempre cuando yo ejecute la control D, va a ir a la datos sin formato, va a seleccionar en el rango A2 a EB1, lo va a seleccionar y después me va a copiar la selección. ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer siempre, porque quiero ir a copiar allá. Y después dice que me activa la hoja datos con formato. Entonces significa que yo, si lo llamo de otra hoja, siempre va a ir a activar la datos con formato. Entonces yo le comenté esa parte, la voy a grabar. Y ahora nos vamos a ir al Excel. Y ahora nos vamos a ir al sheet 1. Y fíjense, control D. Y aquí tenemos lo siguiente. Nos a la D. Ya no sirvió, simplemente ese cambiado. Ya, porque al final después lo vuelve acá atrás. Y lo queda acá. ¿Sí? Le aplicamos el formato final acá porque pensé que con ese cambio era suficiente. No era suficiente. Porque después ¿Profe? volvimos acá. ¿Sí? Y cambiar, por ejemplo, en vez de que diga o que llame a la hoja datos con formato, que llame al libro de texto, como tenemos guía de trabajo 13, ¿no funcionará? ¿O sí? No sé. No, porque el día de trabajo es que. Ya, ahí vamos a hacer la clase de ahora. Vamos a hacer la clase de ahora, pero. Tengo que explicar una serie de cosas antes de. Voy a ir a Home. Le vamos a sacar el formato porque eso no debería estar ahí. Y lo borramos. Y acá Profe, pero ¿por qué no funcionaba al principio? Ya les voy a mostrar. Les voy a explicar antes. Voy a hacer un spoiler de la clase. Ya, así estaba todo, ¿cierto? Ya, entonces si nos vamos a desarrollador, nos vamos a Visual Basic. Ya. Al principio no funcionaba el copiado porque acá esta línea no estaba. Nosotros con esta línea estamos diciendo que vaya a la hoja que se llama datos informar y la seleccione. ¿Qué significa que la seleccione? En efectos prácticos, esto es seleccionar. Ahí, activar. Ahí la seleccionar. Entonces, como la tengo seleccionada, si después le digo que se mueva del rango A2 hasta el rango E21, la hoja activa me va a seleccionar ese rango. ¿Sí? Entonces, cuando yo me cambiaba a esta otra hoja y colocaba que seleccionara, claro, no me traía ni un dato porque en este rango, como me cambiaba de hoja, me cambiaba la hoja, datos con formato, en este rango no había nada que copiar, por eso no copiaba nada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros ahora? Nosotros dijimos acá arriba, anda a datos sin formato, selecciónalo. Entonces, dejé activa la hoja datos sin formato. Después, en el rango A2 a E21, pero este rango A2 a E21 lo selecciona. ¿De dónde lo va a seleccionar? De la hoja datos sin formato, porque esa es la que está seleccionada. Me va a seleccionar y después va a ir acá a datos con formato.select. ¿Sí? Entonces, cuando comentamos esto y pasaba directamente al rango A2, claro, como estábamos en la datos sin formato, él seleccionaba el rango A2 y pegaba, o sea, pegaba sobre sí mismo, el mismo valor. Después me seleccionaba la A1 y después seleccionaba la opción falso, porque aquí me equivoqué yo, de ahí me colocaba que en la A1 colocaba apellido, después en la A21, ahí fue cuando yo puse shift hacia abajo, que me equivoqué, pero se dice que el scroll down, ya. Y aquí estas cosas las podría borrar, por ejemplo, estas. Profe, entonces para evitar ese error, ¿tengo que partir de otra hoja para grabar la macro? Dejamos. Ya. Esas tres hojas las podría sacar. Para evitar el error de arriba, es que esos son los temas que hacen las macros. Al grabarlas, te lo van a hacer así. ¿De acuerdo? El asunto es que lo que vamos a aprender ahora es justamente lo que estamos haciendo ahora, es que ustedes aprendan a editar la macro. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes acá ahora estamos modificando, se dan cuenta que esa la vamos a ocultar, y si yo me voy en este momento acá al Excel, ¿cierto? Y fíjense, dato con formato X, lo corté, y ok, le voy a colocar a esta que se llame 3,
Ya este lo llama dato con formato. ¿Sí? Si yo ahora, datos en formato, dato con formato. Si yo ahora en esta que se llama dato con formato hago control D, lo hace, ¿ven? Me lo genera. Hizo todo lo que hicimos nosotros. Ahora quedó más chico porque teníamos más chico, ¿no? Pero esto lo podemos resolver nosotros dándole el ancho a las columnas respectivas. ¿Se entendió? No se entendió. Ustedes me dicen, la solución que usted me decía, profe, ¿qué pasa si yo parto de, ya, si ustedes comiencen aquí, comencemos de la otra hoja, para que comencemos de la sheet 2, y nos vamos a ir acá a grabar, y le colocamos grabar macro. Le vamos a dar formato 2, le vamos a colocar control E, ok, estamos grabando. Entonces, como estamos acá en la sheet 2, vamos a ir ahora a datos en formato, seleccionamos los datos que queremos, lo copiamos, volvemos a la hoja original, posicionamos la A2, pegamos, ¿de acuerdo? Ustedes podemos agrandar acá las filas para esto, y después seleccionamos todos, doble clic, y en columnas para que queden todas ordenadas, listo. Acá arriba colocamos mayúscula apellido, acá nombre, certamen 1, certamen 2, certamen 3. Al encabezado nos vamos acá, les damos un color S, eso no sé por qué apareció, generalmente me genera ese ruido después la macro, control V y le damos este formato de, y luego hacia abajo y le damos el formato tabla y paramos, ¿sí? Ahí tengo la hoja 2. Entonces fíjense, si yo ahora me voy a cualquier otra hoja, ya con control E, ahí funciona correctamente. ¿Cuál fue la diferencia que tuvimos con la macro que grabamos al inicio, muchachos? ¿Cuál cree usted que fue la diferencia? La cuestión Ahora del vio, select, ¿no? ¿ah? Habíamos comenzado en la misma... Fíjense que la sheet 3 también no hizo nada. Sigue haciendo todo en la hoja 2. ¿Por qué no hace nada en la hoja 3? Pero sí copia, porque antiguamente no copiaba nada en la hoja. Ahora sí copia, Ah, pero porque copia en partimos la de hoja, esa, po. porque partimos de esta, de la hoja 2, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos vamos acá a desarrollador, ¿cierto? Y nos vamos a Visual Basic y vamos a ver ahora vamos a ver la macro 2. Ahí está, formato 2, fíjense. Ahí está el control E, fíjense. Que ahora automáticamente me puso lo que habíamos puesto nosotros anteriormente, que seleccionara la datos sin formato, después me seleccionara el rango, después copiara, o sea, aquí donde puse que fuera hacia abajo, después copiara, después que fuera a la hoja 2. ¿Sí? Y ya, rango A2 lo selecciono, y de ahí empieza con las columnas, los anchos, eso que hice con los anchos, ¿cierto? Y después empieza, aquí desactivó el modo de copia, porque ya habíamos copiado, y empieza a escribir el apellido, el nombre, todas las cosas. Y acá empezó con la selección, allá con los temas de los márgenes y cosas por el estilo, que eso lo repite bastante. Después dice que ustedes en selección lo terminan y dejan a todos en borde. ¿Ya? Esa parte, ya vamos a hablar de lo que es el width y el end, pero está. Y después el H10 selecciona y termina. Ya. Miren, muchachos, nosotros acá colocamos que seleccione la hoja 2. ¿Sí? Me voy a adelantar un poquito, pero para que se motiven, allá. Yo podría hacer acá, ahora, control Z. Nosotros cuando trabajamos en Trinket, vimos la opción de crear variables, y ahí teníamos la opción de colocar variables. Acá le colocábamos set variables, ¿cierto? Set A, set E, y el set era la opción de asignar valores a una variable.
Nosotros ahora en Visual Basic vamos a crear variables, pero para crear variables tenemos que usar la palabra reservada dim. Cuando yo coloque dim, significa que a continuación viene una variable. Voy a colocar nombre, o mejor, hoja. ¿Ya? As string. ¿Ya? Y aquí me voy a adelantar un poquito de lo que vamos a ver en la próxima clase. Nosotros, para trabajar ahora en Visual Basic, cuando creemos una variable, tenemos que definir de qué tipo de dato es. Y cuando me refiero a qué tipo de dato es, me refiero a qué universo, de qué parte voy a trabajar yo esos valores. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Por ejemplo, ustedes cuando trabajan en matemática, y en matemática ustedes van a definir que van a trabajar con los complejos, ustedes saben con qué valores van a trabajar y saben qué operaciones van a poder realizar con los complejos. Lo mismo para las fracciones, los racionales, y lo mismo para los enteros o decimales. Entonces acá en programación nosotros también vamos a trabajar con 4 universos, que son los enteros, que son los decimales, que son los lógicos y que son los textos. Entonces, dependiendo del universo que ustedes estén, van a poder desarrollar ciertas funcionalidades. Por ejemplo, si estoy en los textos y yo uso el operador más, bueno, que acá no es el operador más, sino que es el operador, este operador, el underscore, no sé cómo se llama, ese operador, ¿se acuerdan que era el que nos permitía concatenar? Entonces, si yo uso ese operador, me dice que los textos los puedo pegar. ¿Ya? El más me dice que yo puedo sumar enteros y decimales. Y así, entonces, dependiendo del universo que yo esté, voy a poder hacer funcionalidades. Eso lo vamos a ver en la próxima clase en más detalle. Pero tienen que entender ustedes, porque además del tipo de dato, el tipo de dato me va a definir el tamaño de la caja. Acuérdense que la variable es una caja donde yo guardo un valor. Entonces, aquí de repente ustedes van a guardar un valor que es entero, pero si ustedes guardan, por ejemplo, el número un mayor, no sé, 500.000 millones, por dar un ejemplo, eso no les va a caer en una caja de un entero. Entonces tendría que guardar un long int. ¿De acuerdo? Bueno, pero eso lo vemos en la próxima clase. Acá lo que acabo de hacer es crear una variable llamada hoja, que es de tipo texto. Entonces, yo podría hacer acá, por ejemplo, una cosa que hoy día tengo que ver, lo voy a ver con ustedes ahora, en este momento. Nosotros para pedir información al usuario, en Trinket usábamos Print, ¿no? para El pedir prompt. el prompt. ¿Sí? Con el prompt le pedíamos información al usuario. Y el print era Imprimirlo. para mostrar, ¿cierto? Entonces, nosotros acá en Visual Basic vamos a trabajar con 2 cosas. Para pedir al usuario, por ejemplo, yo digo ahora, nombre es igual, acá, cuando nosotros hacíamos set, nosotros ahora las variables las vamos a hacer con un igual. Y este igual lo vamos a llamar asignación. Lo que está al lado derecho se guarda en lo que está al lado izquierdo. Siempre cuando hay un igual. Lo que está al lado derecho se guarda al lado izquierdo. Entonces estoy diciendo, nombre va a ser igual a input box. Input de entrada. Box, caja de entrada, porque va a mostrar una ventana. Y lo que va dentro del input box es igual que lo que hacíamos en el prompt. Es el mensaje. Y ustedes colocan acá, ingrese nombre de la hoja A donde aplicará, bueno, un texto, ¿no? Aplicará la macro, para que ustedes me entiendan. Ingrese nombre de la hoja donde aplicará la macro. Ese, ustedes lo van a ingresar, lo van a guardar en nombre. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? El tema que si este es como el prompt de Trinket, ¿se puede meter una variable dentro de eso o solamente el texto? Sí, se puede En vez de colocar. Y ahí tendrías que colocar la variable que les dije con el underscore. Ok, gracias. Ahí vamos a hacer ejercicios más de eso, pero por ahora, entonces, como ustedes tienen nombre y ustedes dicen, ¿dónde voy a guardar la macro? Y acá colocábamos siempre que era la hoja 2. Entonces, en vez de que coloque la hoja 2, nosotros vamos a colocar acá nombre. ¿Ya? Y creo que no hay más, no en ninguna otra parte dice hoja 2, ¿no? Porque siempre donde diga hoja 2 tenemos que llevar variable nombre. No, ya no dice nada más nombre. Creo que con eso, yo creo, voy a ver. Si no funciona, tendríamos que empezar a ver. Creo que con eso podríamos resolver el problema. ¿Ya?
Ya, no sé si seguirá, después lo buscamos. Entonces le damos guardar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora salimos al Excel. Estamos acá en la hoja 3. Control E. Ahí está el input box. Este es mi input box. Ya, la caja. Ingresa el nombre de la hoja donde aplicará la macro y ustedes colocan acá, fíjense abajo, se llama con la S mayúscula Sheet 3. Veamos si funciona. Ok. Y obviamente ahora quedó grabado en la hoja 3. Vamos acá a crear otra hoja, la hoja 4. Control E. Ingrese Sheet y esta se llama 4. ¿Sí? Ok. Y también se crea. ¿Ven? Tengo en toda la hoja creado el formato. Profe, ¿Se entiende? ¿Sí? cuando uno quiere escribir la asignación, siempre hay que poner input bot. El input box es cuando tú quieres pedirle información al usuario. Ah, ya, Es como el prompt. El prompt tú le decías, oye, necesito que me ingresen un número. Ya, prompt, porque quería que te ingresara el usuario. ya, ¿De acuerdo? ya, profe. Gracias. Y si yo quiero mostrar, aquí para terminar lo que estaba viendo anteriormente, si yo quiero mostrar algo al usuario, el input box era para input, de entrada, ¿cierto? Le pido algo al usuario. Si yo quiero mostrar algo al usuario, vamos a usar el message box. ¿Ya? Por ejemplo, lo voy a hacer acá al final. Después que termine de hacer todo, voy a colocar acá, miren, MSG, de mensaje, box. Una caja de mensaje. Como una caja de mensaje solamente va a mostrar información. Muchas gracias por usar macros 103, que esa es la empresa de nosotros. Somos de la empresa consultora Macros 103. Ya, ahora sí, nos vamos nuevamente, grabamos. Fíjense, si yo le doy acá, esto no lo había explicado anteriormente, pero este es nuestro ambiente de desarrollo. Acá vamos a tener toda la... Fíjense, en la medida que vamos agregando hojas van apareciendo acá. ¿Sí? Ahora fíjense, esta es la hoja del índice con el que se creó. La hoja 1 se llamaba... Nosotros la tenemos puesto con el nombre datos sin formato. La hoja 2 tiene el nombre 3. Nuestra hoja 4 en realidad es la hoja 6. ¿Ya? Pero este es el que nos interesa a nosotros, el nombre. Este es el nombre de nosotros. Este es el índice con el cual el libro tiene identificada la hoja. Y eso es lo que me falta ver con ustedes. Pero ahora ya vamos a mostrar acá que si yo hago play, ejecutaría la macro en la que estoy parado. ¿Ya? Pero voy a ir acá en la hoja 4, control E. Dijimos que era sheet 4, para que lo haga aquí. Ejecuta todo y me dice, ahí está el message box. Fíjense, este es el message box. Muchas gracias por usar macros 103. Y aceptar. Y terminar. ¿Se entendió lo que es la entrada y lo que es la salida de datos? Profe, Sí, profe. aunque, profe, no noté una cosita. Para el message box no es necesario ponerle igual, paréntesis, algo, ¿verdad? Porque al final no le vi el igual. No. Ah, No, ya. ¿por qué no es que es necesario? Porque tú vas a mostrar información. Cuando tú colocabas un igual, era porque esa información recibió una información y la información que recibía tú la querías guardar en una variable. Entonces, Profe, ese es el concepto. el igual era Cuando como el yo... set. Exactamente. El igual es el set en este momento para ustedes. Gracias, profe. ¿Ya? Porque ustedes cuando reciban información y la quieran guardar, ustedes tienen que asignarla a una variable, porque si no, van a pedir la información y se va a perder. Es como a veces me pasa a mí, que yo le hablo a ustedes y ustedes no tienen habilitado el input box y queda ahí en el video nomás lo que yo estoy hablando. ¿Ya? Ahí me están pidiendo que mostrara la macro. Profe, ¿cuál era la parte de la variable? ¿Cómo se ponía? Dim. Ah, ya. Eso es como que ahí viene la opción de que, lo que viene a continuación es una declaración de variable. Dim es una palabra reservada. ¿Qué significa que es una palabra reservada? Que ustedes no la pueden crear. No pueden llamar a una variable dim. Así como no pueden llamar a una variable string, ni integer, ni float, ya que son otros tipos de datos, ni range, ni cells.
Ya, muchachos, vamos entonces a entrar en materia. ¿A alguien les queda alguna consulta? Sí. ¿Para qué era el team, profe? ¿Para qué era el DIM? Sí. Esto era para crear variables. A ver, la diferencia, no sé si es diferente. Sí, porque va a ser un poco diferente. Nosotros ahora para resolver un problema, lo ideal es que antes de empezar a resolver un problema, pensemos en las variables que vamos a necesitar para el problema que nos están pidiendo. Y además de pensar en la variable, tenemos que pensar en qué tipo de dato va a ser. O sea, esa variable tiene que tener asignado un valor y tiene que tener asignado cierto comportamiento. Por lo tanto, tengo que pensar, oye, lo que voy a guardar en esta caja va a ser un entero, va a ser un texto, va a ser una variable lógica. Cuando hablo de variable lógica, es un valor verdadero o falso, ¿ya? O va a ser un número decimal. Entonces ustedes arriba siempre tiene que ir abajo del encabezado de lo que ustedes van a hacer, tendría que ir la declaración de las variables. Eso es algo que tenemos que aprender y algo que tenemos que sistematizar. Nosotros acá en Visual Basic, siempre arriba debiéramos declarar las variables. ¿Y qué significa declarar las variables? Es colocar dim, el nombre de la variable y qué tipo de dato va a ser. Para que después nosotros abajo podamos trabajar en forma directa, sin tener que declarar. ¿De ¿Profe? acuerdo? Entonces, lo que hace la función dim es definir una caja donde voy a guardar un valor con su respectivo tipo. Y eso deberá ir siempre arriba. ¿Alguien preguntaba algo? Yo, ¿a qué se refería con string? Dim hoja String as es string. el tipo texto. Eso es texto. Es ¿Qué un otro texto. universo había? ¿Era entero, texto, decimales y cuál más? Integer, double y lógicos. Boolean. Lógico. Bool. Y aquí en la parte donde, no sé si puedo rayar la pantalla. Esos tipos de datos y todas las cosas los vamos a ver con más detalle el lunes. ¿Ya? Yo ahora Ese hice dato un avance, ¿no? que estoy marcando ahí, lo cambió usted, ¿verdad? Ese Cheats, lo cambió a nombre, mano. sí. Eso fue lo que cambié. O sea, las cosas que yo Ay, cambié fueron, a ver, anotar. claro, para que tome el tema de la variable nombre y se pueda aplicar a la hoja seleccionada. Sí, déjame, tenía una especie de destacador aquí. Dibujar, texto, seleccionar. No, aquí está. Bueno, este es mi cursor. Acá yo creé la variable hoja. ¿Sí? Se pegó. ¿Qué ven ustedes? ¿Ven alguna luz roja o se quedó pegada la luz roja ahí? Se quedó pegada la luz roja ahí. La luz roja está en hoja. Ya, bueno, murió. Eso fue todo lo que hizo la dotación de Zoom. Gracias por su participación. A ver si la puedo sacar ahora. Bueno, ya no importa que quedó pegado, no sé qué hizo el Zoom. Pero acá yo declaré la variable hoja y pedí nombre. Entonces acá declaré. Entonces le dije, oye, Visual Basic, créame un espacio en memoria, porque eso es lo que es en realidad una variable, un espacio en memoria, que nosotros le llamamos caja. Créame un espacio en memoria donde voy a poder guardar un texto, un string. Y después le digo, en ese espacio de memoria que llamamos... Oh, qué bello. Tengo un pequeño error bien grande. Acá debería haber sido nombre, muchacho. No sé por qué le puse hoja. Todo mi trabajo estuve hablando de hombre. Aquí declaro la variable nombre. No sé por qué mi subconsciente le puse hoja, pero aquí declaro la variable nombre, de tal forma que acá después a la variable nombre le asigno lo que el usuario ingrese. ¿De acuerdo? El usuario, este es el mensaje que se le va a mostrar al usuario y ustedes en esa cajita colocan un valor, ese valor lo guarda el input box. ¿Y dónde lo guarda? En la variable nombre. Entonces, por eso después lo que ingresó el usuario lo llamaron nombre y después yo modifiqué acá. Porque ahí tengo, aquí anteriormente decía cheat 2, porque está diciendo que de la colección de hojas seleccionara la hoja 2, la activara, eso es como hacer activarla. Y como la dejé activa, después cuando digo selecciona la celda A2 y pega en la celda A2, pasa todo lo demás. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Profe, ¿Sí? usted había ejecutado esa macro con el dim de hoja. Ahora que lo cambié a nombre, ¿qué cambió? Si uno la ejecuta. Sí, lo que pasa es que aquí no cambia nada, les voy a mostrar que no cambia nada. Ya le voy a crear una hoja 5 para que se den cuenta, control E,
Nombre de la hoja. Y tengo que colocar la hoja donde estamos ahora. Cheat 5. Y ahí tenemos el resultado de acá, ¿cierto? Muchas gracias por usar la macro. Y estamos. No cambia nada. Yo les voy a explicar qué pasó. Técnicamente, que aquí lo que les dije anteriormente, de que tenemos que declarar las variables, en Visual Basic hay dos filosofías. La filosofía de que no tenemos que declarar las variables y la filosofía en la que sí debemos declarar las variables. ¿De acuerdo? Por ende, si yo anteriormente acá se dieron cuenta que yo había puesto hoja como string y después puse nombre, Visual Basic no me reclamó. ¿Ya? ¿Por qué no me reclamó? Porque como Visual Basic dice, bueno, si no la declaraste, igual te la voy a aceptar. ¿Ya? Y por eso no me reclamó. Pero nosotros pedagógicamente, para que aprendamos una buena práctica, vamos a trabajar con la opción de declarar siempre las variables. ¿Sí? Ahora, fíjense, si yo acá, bueno, lo podría decir arriba, coloco option explicit. ¿Están viendo lo que puse, no? Sí. Option explicit, ¿ya? De hecho, debería declararlo ahí arriba. Lo voy a colocar arriba. Dejémoslo ahí si me reclama. Y yo vuelvo atrás y coloco acá ahora lo que tenía anteriormente, hoja. ¿Ya? Y ahora sí, me voy, grabo, ¿cierto? Acá. Y me voy acá al Excel y ahora hago control E. Y coloco, bueno, nuevamente sheet 5. Fíjense lo que va a pasar. No pasó nada. Entonces tiene que ser arriba. Voy a cambiarla arriba. Déjeme cambiarla arriba entonces. ¿Le tenía Ya, que no. reclamar? Sí, tenía que haber reclamado. Control fin, inicio. Acá arriba la vamos a colocar. Option explicit. Ahí sí. Veamos. Grabamos. Vamos al Excel nuevamente. Vamos a hacer otra hoja ahora ya. Vamos a llevar a control E. Ahí reclamó. Error de compilación. Variable no definida. ¿Están viendo el error o no? Sí. ¿Por qué me dice que está reclamando? Entonces, ¿y ahí por qué me reclamó? Claro, porque yo declaré una variable hoja, pero estoy usando una variable nombre. Entonces me dice, oye, tú no me has declarado ninguna variable. Cuando ustedes colocan el comando option explicit, lo que están pidiendo es que el programador declare todas las variables que va a usar. En este caso, como yo declaré hoja, pero después terminan usando nombre, ¿qué me reclama? Me reclama que la variable nombre no existe. ¿Cómo se arregla esto? Como le dije anteriormente, acá dirán puesto, bueno, acá es mejor colocar nombre. Y después ustedes vuelven a correr y ahí sí que pasa sheet 6. Y ahí terminamos. ¿Se entendió? Si ustedes van a la hoja 6, acá está todo resuelto. ¿Me entendieron o no? ¿Por qué anteriormente no reclamaba y ahora sí reclama? Sí. Profe. Por defecto, muchachos, por defecto, el Visual Basic cuando ustedes lo abren está sin el option explicit. Si ustedes se dieron cuenta, yo tuve que colocarlo por defecto. Entonces, ¿qué significa que no esté? Que si ustedes no declaran una variable, no les va a reclamar y no les va a dar el error que me dio a mí. Tiene sus pros y sus contras. Ustedes dicen, pero profe, entonces ¿para qué le colocamos el option explicit si a cada rato me va a reclamar que no declaré la variable? Sí, es cierto. Pero la gracia que tiene es que nosotros, desde el punto de vista de pedagógico, le estamos haciendo que ustedes piensen antes las variables, las coloquen, porque en el caso anterior ustedes, ahora se me ocurrió esto. Entonces después en el medio del programa, imagínense en estos programas buscar acá cuáles son las variables. ¿Dónde a ustedes se les ocurrió buscar variables para saber qué hicieron? Se hace un poco complicado. Entonces ustedes hacen el option explicit, acá arriba en el encabezado deberán colocar dim nombre as integer, dim x as, por ejemplo, entero, dim z as double, ¿ya? Y dim p as boolean. Ahí se dan cuenta que yo, mira, este muchacho creó 4 variables, nombre como texto, x como un entero, z como doble y p como booleano. ¿Me entienden? Es más fácil y después yo sé que cuando encuentre la p acá abajo, la p es una variable que creó acá este programador y que es un tipo booleano. ¿Qué es un tipo booleano? Un valor que es verdadero o falso. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? Yeah. Ya. ¿Preguntas? Profe, yo tenía duda como lo del message box. ¿Qué pasa con el message box? ¿Se pone al final de la macro? No, porque tú me has dicho acá, por ejemplo, message box. Es un saludo. El message box es una caja con la cual tú le vas a dar información al usuario. Tú puedes decir, buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida. ¿Sí? Tú lo grabas Ah, ya. y ahora nuevamente vas al Excel acá, control E, y ahí está, message box. Buenas tardes, le damos una cordial bienvenida. Lo acepto y después me dicen, oye, ingresa el nombre de tu que ya, coloco sheet 6. Se ejecuta y me dice, gracias. Desde el punto de vista natural, muchachos, el message box es cuando dicen, hola, buenos días. Ese es un message box. Y yo digo, hola, ¿cómo estás? Como yo estoy esperando respuesta, ese sería un input box. Hola, ¿cómo te llamas? Sería un input box. ¿Me entienden o no? El print es cuando ustedes quieren mostrar información sin necesitar respuesta. El input box es cuando ustedes van a mostrar información, pero están pidiendo que les respondan algo. Y esa respuesta la tienen que capturar. Por eso el input box va a tener una variable, porque la respuesta que ustedes quieren que le den, la tienen que capturar en alguna parte. ¿Me expliqué? ¿Me entendieron? ¿Aló? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Ya. Vamos entonces con la materia que tenemos que ver hoy día. Nosotros deberíamos comenzar desde esta parte. Ya, ¿todo claro? ¿No tiene más consultas? Si tiene más consultas con respecto a alguna otra cosa, ¿no? Profe, ¿la macro de la tarea tiene que venir con el promedio ya listo? ¿O lo puedo crear? Con lo que diga ahí, yo no quise hacerlo exactamente igual, yo solamente quería mostrar si funcionaba o no funcionaba el pegado, que era lo que le pasaba a Diana. Quería mostrar si funcionaba o no, ¿ya? Entonces lo que le pasaba a Diana era de la forma de grabar la macro, porque lo que yo hice fue ya modificar la macro a sabiendas, pero si ustedes no saben, se dan cuenta que después lo que hice al final fue, empecé a grabar la macro desde la hoja donde quiero grabar, para yo seleccionar la hoja donde están los datos y de ahí quede activa la hoja, de ahí selecciono el rango y de ahí lo copio. Porque ahí ustedes, técnicamente, como ustedes están haciendo la grabación de la macro, si ustedes parten de la hoja activa, esa parte cuando ustedes seleccionan, la hicieron antes de grabar la macro, por lo tanto no queda grabado en la macro. ¿Me explico, no? Es como si ustedes empiezan a grabar un video desde donde ya se están comiendo el desayuno. Ya el desayuno lo tienen preparado, no grabaron como lo hicieron. Acá es lo mismo. Si ustedes quieren grabar, quieren mostrar cómo se hace el desayuno, deberían empezar a grabar desde donde empezaron a construir el desayuno, no desde donde empezaron a comérselo. En el caso anterior, a lo mejor le pasaba a Diana que ella grababa la macro y empezaba a grabar posicionada ya en la hoja donde estaban los datos que quería grabar. Por lo tanto, en la macro en ningún momento decía hoja sin formato .select, porque no, ya estaba seleccionada y eso quedó fuera de la macro. Entonces, es importante también que ustedes tengan presente eso al momento de grabar una macro. ¿Quieren grabar? ¿Desde dónde quieren grabar? ¿Desde que yo selecciono la hoja o desde que ya estoy dentro de la hoja? Esas son las cosas que tienen que ir viendo. Van a tener resultados distintos. ¿Ya? ¿Una consulta? ¿Algo más? ¿Hay alguna función que me permita mostrar la fecha a la hora actual? Mostrar, ya saben lo que hay que hacer. ¿Cómo muestran la hora? Con message. Message box. Input box, ¿no? No, por mostrar message. Para mostrar, el mostrar es como el print, y el print es un message box. Para pedir es un input box. Input, entrada. Pero ¿Sí? me refiero que tendría que poner time para que me muestre la hora actual, ¿sí? Eso me refiero. Por eso, por ejemplo, vamos a Visual Basic. Y acá pusieron buenas tardes.
Buenas tardes, coma. Son las... Profe, se ve el Power. Profe, no se ve el Excel. Era parte del... Aquí. Message box. Este era el que decía buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida. Yo lo borré y dije buenas tardes. Voy a colocar son las... Y ustedes colocan acá para pegar. Y acá colocan time. Ese es el operador time que tiene usted, ¿no? Acá nuevamente. O sea, tenemos que colocar la hora y la fecha. No sé, yo puse time ahí porque ustedes me dijeron time. Pero fíjense. Lo grabamos nuevamente y nos vamos acá a la hoja 6. Control E. Dice, buenas tardes, son las 12:34:49. ¿Ya? ¿Se dan cuenta ahí? Ahí, y me quedó horas pegadas. ¿Por qué me quedó horas pegadas? Porque no dejé el espacio. Ya, nuevamente, sheet 6. Ah, me equivoqué en escribir. Y acá hay un debug que me está diciendo, sí, que no existe la hoja. Puse una pura E. Ya, es un error mío. Tendríamos que hacer que vuelva acá arriba. Ejecutamos y me pide ahí. Sheet 6. Aceptar. Ya hice. Muchas gracias. Se dieron cuenta que había una flechita amarilla que decía que aquí se cayó, por ejemplo. Ahí estaba. Pero era la flecha amarilla. Entonces significa que si yo quiero volver atrás, la arrastro a donde yo quiero. Y ahí volví a pedir el nombre. Y ahí resolví el problema. ¿Está? Ya, ¿se entendió o no? Y acá lo que le decía, no dejé el espacio. Ahí le he dejado espacio para que no quede pegado. Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Sí, profe. Vale. No hay más duda entonces. Vamos a la PPT. Si quiero poner la fecha, tengo que poner como date, ¿o no? Exacto. Ah, ya. Ya, acuérdense que nosotros les dijimos, muchachos, que para efectos de Excel nosotros no le íbamos a ver todas las fórmulas, porque son muchas. Lo importante es que ustedes tienen que desarrollar la competencia de buscar. Entonces, si ustedes se van acá al Excel, ya grabamos, nos vamos al Excel, acá se van a fórmulas, y acá tienen de fecha y tiempo, y ahí tienen una cantidad de fechas, ustedes elijan la que les va a servir. Ahí tienen el time, que ustedes le dicen que les devuelve, lo convierte ahora a minutos y segundos. Si ustedes les dan un número, tienen la date, que está acá arriba, edate, les dice que le retorna un número serie para la fecha. Los que hicieron el certamen que hablaban de la fecha, ustedes tenían que después ir a cambiar el formato a la celda para que les mostrara, porque les salía un número secuencial, una serie. ¿Ya? Ahí dice date, les devuelve año, mes, día. ¿De acuerdo? Si quieren saber más, tell me more, y ahí usted le va a mostrar información. ¿De acuerdo? Lo importante, muchachos, es que ahí dice las funciones más populares, y ahí ustedes pueden buscar información. De hecho, nosotros en el certamen a algunos le dijimos que sacaran el día y el mes, sin haberlo visto. Entonces eso tenían que buscar un poco la fecha. Ya, ¿se entendió? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, listo, hemos visto entrada y salida. Vamos a ver entonces ahora los contenidos. Ya. Nosotros vamos a entrar, ya estamos, si ustedes se dan cuenta, partimos al tiro directo en Visual Basic, ya, pero ustedes tienen que saber que cada elemento que ustedes están trabajando en Excel, en realidad Visual Basic lo trabaja como objeto. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es trabajar, lo que vamos a hacer a continuación, es trabajar bajo un paradigma que se llama programación orientada a objetos. ¿Qué significa que nosotros trabajamos orientada a objetos? Que para nosotros nuestro elemento principal van a ser los objetos. ¿Y qué es un objeto? Uno podría pensar. Un objeto, muchachos, en forma gráfica, nosotros vamos a identificar un objeto en base a lo siguiente. Déjenme dibujar. Nosotros vamos a tener un objeto, nosotros lo podemos ver como una caja que va a tener lo siguiente. Acá arriba va a estar el nombre del objeto, si ustedes lo quieren ver gráficamente.
el nombre del objeto. En este caso teníamos una clase, pero no quiero entrar en detalles de más técnico. Ustedes aquí técnicamente esto es un objeto. Ya, lo quiero meter. Más métodos. Bueno, me quedo choco, pero esto sería, así vamos a identificar un objeto o una clase. Nosotros tenemos acá el nombre del objeto, van a tener atributos que son propiedades, que son características de este objeto, y métodos que son los comportamientos del objeto. Eso es lo que tienen que saber. Entonces nosotros siempre cuando hablemos de algún objeto es, ¿cuál es el nombre? ¿Cuáles son sus propiedades o atributos? ¿Y cuáles son sus comportamientos o funcionalidades, que son los métodos? En efecto, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hablar de un objeto, tenemos, ejemplo, las personas. Si nosotros hablamos de la clase persona y queremos identificar y ver a la clase, o sea, queremos ver a la persona como un objeto, nosotros podríamos pensar de que, ¿cuáles son las características de una persona? Las propiedades. ¿Me pueden decir a alguien propiedades o características de una persona? Color de piel. ¿Ya? ¿Qué más? Cabello, Cabello, altura. altura, peso, nombre, root, algunos colocan dirección. Bueno, tienen muchos atributos, pueden encontrar muchos atributos. Ahora, ustedes en un problema en particular no van a enumerar todos los atributos que una persona pueda tener, sino que van a enumerar los atributos o las propiedades dependiendo del contexto. Pero eso ya es cuando ustedes llegasen a programar más adelante. Pero para efectos de lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, nosotros vamos a tener el objeto hoja, ¿cierto? Vamos a tener el objeto libro. El libro es el archivo que es como la que usted le subió a ustedes. El guía de trabajo 13, ese es un libro. ¿Ya? Dentro de ese libro pueden haber hojas. Yo, al menos el que le subí, el que estábamos haciendo recién de la guía 13, tenía 2 hojas. Las hojas también son objetos. ¿Ya? ¿Y por qué podemos decir que las hojas son objetos y los libros son objetos? ¿Cuáles serían ustedes atributos del libro? ¿Del libro de Excel? ¿Qué atributos le encontrarían ustedes al libro de Excel? Cantidad de celdas. Ya, podría ser. Si querían alguna celda marcada, algún color diferente. Pero eso ya es del libro de la celda. De la celda ya. De la celda. Los atributos del libro son, por ejemplo, cantidad de hojas, nombre del libro, tamaño del libro o peso del libro, ¿sí? Si el libro, la extensión, si lo guardaron como XLS o lo guardaron como un XLSM, ¿de acuerdo? Esas son propiedades que tiene el libro. Después, la hoja. ¿Quién me puede decir propiedades de la hoja? Ahí sí iría cantidad de celdas. Ahí va el nombre, cantidad de fila, cantidad de columna. Por defecto, porque ustedes, claro, por defecto viene la hoja con muchas columnas, muchas filas, ¿ya? Pero eso lo podrían ustedes customizar para que aparezcan con algunas hojas menos o no, ¿de acuerdo? Y después vienen dentro de la hoja vienen las celdas. Lo importante, y que quiero que entiendan ustedes de la programación orientada a objetos, es que nosotros vamos a tener atributos y vamos a tener comportamientos. ¿Cuáles serían los comportamientos de una persona? ¿Las funcionalidades de una persona? ¿Cuáles creen? Búsquense nomás, si vamos, estamos aprendiendo. Díganme, ideas, lluvia de ideas. ¿Pasionales? No sé, dígame, funcionalidades. ¿Qué hace una persona? Come, Comer, respirar, pensar, pensar. ¿Cuál más? caminar, Caminar, correr, estudiar, Aprender. carretear, dormir, trabajar. trabajar. Tienen todas esas funcionalidades. Esas son propias de la persona. Entonces, ustedes a los objetos los van a poder identificar, los van a poder definir en base a sus atributos y en base a su comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién nos está diciendo esto? Que nosotros ahora en programación en Excel vamos a trabajar con objetos, vamos a tener un libro. Si nosotros queremos, podemos tener libros, o sea, comportamientos para un libro.
Por ejemplo, un libro va a tener un comportamiento que es agregar hoja. Va a tener un comportamiento que es cambiar el nombre de la hoja. Va a tener un comportamiento, y así nosotros vamos a tener distintos métodos que nos van a permitir a nosotros manipular el libro. La hoja tiene comportamiento, por ejemplo, la hoja también tiene, fíjense acá, vamos a ver un poco para que me vayan a entender. No me sale. Bueno, disculpen, que está como acá, escape. Escape, nos vamos al Excel. ¿Sí? Si nos vamos a desarrollador, Visual Basic, fíjense acá. Este es el entorno de trabajo. Acá tenemos, se dan cuenta que están los objetos. Aquí están todos los objetos. Tengo primero las hojas y después tengo los libros. ¿Ya? Si yo pincho, por ejemplo, en una hoja, esta hoja, acá arriba me dice general y yo selecciono la hoja, ahí al tiro aparece un private sub. Y acá están todos los métodos o eventos, podríamos tener más que nada los eventos que tiene esta hoja. Ya voy a hablar de la diferencia de un evento con un método. Nos dicen cuando yo la activo, cuando yo cambio. Aquí dice, cuando la hoja cambia, ¿qué voy a hacer? Y acá yo voy a decir, por ejemplo, cuando la hoja cambia, que me diga message box, hola, me cambiaste. ¿Ya? Fíjense, le pongo grabar, ¿ya? Y esa es la hoja 2, o sea, la hoja 3, la que tiene el nombre 3, ¿cierto? Nos vamos afuera, miren, acá yo puedo cambiar y no hace nada. La hoja 3, esta, yo digo, hola, no hace nada, ¿cierto? No pasa nada. Pero si me voy a esta hoja 3 y yo coloco hola y hago enter, hola, me cambiaste. Yo coloco acá P, hola, me cambiaste. Porque dejé asociado a un evento, y un evento es un gatillador. Que cada vez que la hoja cambie, se gatille algo. Y en este caso, nosotros dijimos que cada vez que cambie, se despliega un mensaje. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre worksheet y sheet? Ya. Para allá es lo que tenemos que ir, ¿ya? Nosotros vamos a tener acá colecciones y objetos. Técnicamente las colecciones es donde nosotros, las que son como los padres, las plantillas de todo. Para mí sería la clase, ¿ya? Entonces el plural, el worksheets, ese es el padre de las hojas. Cuando yo creo una hoja, creo un worksheet, un particular. Veamos lo siguiente. O imagínense lo siguiente, cuando yo hablo de plantilla. Cuando ustedes tienen un talonario de boletas, esa es la colección, ese es el padre. Tienen un talonario, imaginémoslo, ilimitado de boletas. Cuando ustedes a una boleta le colocan la fecha, le colocan el monto, ahí crearon el objeto boleta porque a esa boleta le dieron valores. Entonces ahí vamos a tener la boleta 1. La boleta 1 que tiene un monto tanto y tiene otras cosas. Ahí creamos el objeto. Entonces, cuando nosotros queremos acá referenciar a una hoja en particular, colocamos worksheet y el nombre de la hoja. Si colocamos worksheets, estamos hablando de la colección de hojas. Y ese es el que va a tener más potencial. Y ese es generalmente el que no podemos darle valor porque ese es como el padre. ¿De acuerdo? Ya. Eso. Está buena la música, ¿eh? Ya, entonces acá dice, muchos de los objetos que ustedes van a tener se agrupan en colecciones. Y acá vamos a ver las colecciones. Y esta es la jerarquía de objetos que nos propone Excel, con lo que trabajamos. Lo que es mayor que todo, lo más importante, lo más fuerte, es la application, que este es como la aplicación de Excel, el programa en sí. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que el programa en sí, la aplicación, cuando ustedes crean un libro, cuando ustedes entran a Excel y colocan Control N y generan libro en blanco, ahí están usando el método de la aplicación, que es crear un libro. Entonces, el application después tiene el libro, ¿sí? Que sería el workbook, ¿de acuerdo? Un libro es un workbook, un libro particular es un workbook. Dentro del libro, ustedes van a tener hojas, que sería el worksheet,
Y dentro de la hoja ustedes van a tener celdas o un conjunto de celdas que ese serían el rango. Ahora, ¿por qué colocamos rango? Porque el rango es un conjunto de celdas o una celda en particular. Cuando yo coloco rango A2, me estoy refiriendo a la celda A2. Sin embargo, yo puedo tener un objeto más chico aún, que es el cell, que es una celda en particular. ¿Ya? Ahí vamos a ver más detalle. Pero que quede claro eso. Y esto nos va a servir a nosotros para trabajar con la referencia absoluta, muchachos. ¿A qué me refiero? Si yo quiero referenciar a una celda en particular, que era lo que nos pasaba un poco con la macro. Nosotros anteriormente tuvimos que pedir una variable con el nombre de la macro que queríamos crear para decirle, oye, modifícame esta macro. Porque anteriormente, cuando grababan la macro creaba una referencia absoluta. ¿A qué me refiero que creaba una referencia absoluta? Sí, porque iba a la hoja que se llamaba datos con formato. Entonces, iba específicamente a esa hoja. Ahora, ¿qué hicimos nosotros con la macro? La dejamos asociada a una variable. Entonces, la macro se va a ejecutar en base al nombre que le pasemos. Pero entonces acá, si yo quiero referirme a una sala en particular, yo digo workbook clase 04 de junio punto worksheet datos con formato punto A2. Entonces ahí me estoy diciendo al libro que se llama clase 04 de junio, a la hoja dato con formato, y dentro de la hoja dato con formato me voy a ir a la celda A2. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Cuando ustedes quieren trabajar con referencia relativa, ustedes van a colocar this workbook, this worksheet, this... Bueno, profe, no se ve. ¿Cómo? ¿Qué no están viendo? Estamos viendo el PPT. Ya, eso no sé si estoy todavía, no he hecho nada más que eso, me asustaron. Estamos en el PPT, hecho. Pero ¿entendieron eso, no? De que workbook, hoja, rango. Sí. Aquí está la jerarquía de lo que hablaba anteriormente. Entonces, gracias a la jerarquía que les hablaba recién, ustedes pueden llegar a ciertas cosas, ustedes pueden llegar a ciertos objetos, modelos, ¿ya? Si ustedes quieren hacer referencia, dice acá, al libro de ventas anuales, dentro del Excel, ustedes dicen application, porque están dentro del Excel, punto workbooks, ¿ya? Ahí están hablando de todos los libros que son de la aplicación, por eso es con ese, porque están hablando de la colección, pero dicen, quieren hablar del ventas anuales, que es el objeto del objeto libro, ¿ya? Ahora, si quisieran hacer referencia a la celda B2 de la hoja totales que pertenece al libro ventas anuales, ustedes dicen application.workbooks, porque ahí están todos los libros, y dicen que de todos esos libros quiero trabajar con el ventas anuales XLSX. Ahora que están dentro de este libro, bajaron el nivel y se van a la hoja. Pero aquí, worksheets, de todas las hojas que tiene este libro, ustedes se van a ir a la hoja totales. Y de ahora que están dentro de la hoja totales, ustedes se van a ir a la celda B2, y esa celda B2 es la que la van a seleccionar. ¿Qué significa? Que es como que ustedes hayan hecho un clic en la celda B2. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? ¿qué pasa si yo escribo eso tal cual, pero en vez de worksheet, lo escribo sin la S final? Te va a dar error, porque te estaría hablando de una hoja en particular. Ok. ¿Ya? Porque estaría hablando de worksheet algo. Tiene que ser worksheets totales porque ahí está dando el nombre. Fíjate, a continuación. Nosotros acá tenemos lo siguiente. La anterior era una referencia absoluta, ¿ya? Asumiendo de que ustedes están... Esta es cuando ustedes quieren... Esta referencia la pueden hacer cuando ustedes están trabajando con los libros cerrados. Me acuerdo que ustedes van a programar. Disculpen, van a programar. Y entonces ustedes pueden tener un código que permita esto de trabajar con libros cerrados. Entonces ustedes dicen que ándate a este libro que va a estar cerrado, pero... Ahora, acá, porque digo libro cerrado, porque ustedes no lo van a tener abierto. Porque cuando están abiertos ya, ustedes, como le pasaba anteriormente, nos pasó a mí y a Diana, que nosotros partimos grabando la macro con la hoja datos sin formato abierta. ¿Ya? Fíjense acá, si yo tengo workbooks, ventas anuales, XLS, worksheet totales y rango. Acá es porque ya estoy dentro del Excel. Esto lo podría hacer cuando ya está dentro del Excel. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, si ya estoy dentro de un libro,
ya si tengo el libro ventas anuales abiertas, yo no tengo para qué decirle workbooks ventas anuales, porque ya estoy dentro del libro. Como estoy dentro del libro y el libro está abierto, yo puedo colocar solamente hoja totales, rango B2 de la hoja totales. Si yo estoy dentro de una hoja, me va a colocar range b2.select. Y eso era lo que nos pasaba anteriormente cuando grabábamos la macro. Que yo la primera vez cuando le dije, mira, esto lo resolvemos colocando worksheets, o sea, sí, pues, colocamos worksheets, datos sin formato, .select. ¿Por qué? Porque como yo estaba dentro de la hoja y coloqué rango b2.select, si yo estoy dentro de una hoja y coloco rango b2.select, es porque me va a seleccionar de la hoja que tengo, que está abierta, que está activa, me va a seleccionar el rango B2. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a depender de lo que yo quiera. Porque si yo coloco rango B2.select y yo lo ejecuto en cualquier macro, claro, si lo ejecuté en la hoja 1, va a seleccionar el B2. Si lo ejecuté en la hoja B3, o sea, en la hoja 3, va a seleccionar el rango B2. Si lo ejecuté en la hoja... Claro, porque dice, seleccioname el rango B2. Claro, pero si tú estás ejecutando la macro desde una hoja en particular, estás asumiendo que esa hoja ya está activa, no tienes para qué darme el camino anterior. ¿Se entiende esto o no, muchachos? Sí, profe, Cuéntame. no entendí cuándo usar aplicación al principio. Aplicación, mira, esa cosa muy importante que no les señalé, es el tema de la seguridad. Por eso, antiguamente, ya lo abrimos, bueno, creo que la verdad de la seguridad, bueno, lo importante que quiero que sepan acá es que, ya, una cosa de la seguridad, ustedes no tienen, por seguridad, no tienen que tener, no tienen que aceptar macros de cualquier parte, de cualquier procedencia. Tienen que saber quién le está mandando la macro y tienen que saber si es que esa persona les quiere hacer daño o no, porque si les mandan una macro con... Hay macros que, como esto es programación, pueden dañar, por ejemplo, le pueden echar a perder su propio Excel, le pueden dañar la aplicación de My Office o le pueden borrar información, ¿ya? Porque al estar en el application, están hablando del Word, del Excel, ¿ya? Están hablando del Excel en sí. Entonces, ¿cuándo usamos la application? Cuando ustedes, por ejemplo, supongamos que ustedes están haciendo una macro en la cual ustedes quieren moverse en cualquier libro, quieren darle un formato a todos los libros que ustedes creen en esa macro. Entonces, ahí están parados en el objeto mayor, que es el application, que este es como estar parado en el Excel mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esta application, ahí ustedes lo van a usar. Pero cuando están dentro de un libro, por ejemplo, nosotros ahora creamos un libro, yo no estoy parado en el application. ¿Cuándo voy a crear una macro haciendo referencia a la application? Cuando yo quiera generar libros en forma automática. Cuando yo quiera crear una macro que me genere libros. Ahí hablo del application. Pero si yo quiero, ya estoy dentro de un libro, no tengo para qué mencionar el application porque ya estoy dentro de un libro. Entonces digo, ahora que estoy dentro del libro, quiero agregar hojas. Entonces, no necesito que hablar del application porque ya estoy dentro de un libro y como el libro tiene el comportamiento de agregar hojas, llamo al método de crear hoja del libro. ¿Se entiende, no? Y así voy bajando el nivel. Si ya estoy dentro de una hoja, no necesito estar... Si quiero trabajar solamente en una hoja, no necesito hablar del libro porque yo quiero hacer una macro para esta hoja en particular. ¿Ya? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Y para qué serviría hacer como hacer libros automáticamente? Suponte que tú quieres hacer una macro que te genere un reporte de alguna forma X, tú entonces dices, ándate a la application, créame el libro que se llame Detalle Ventas Enero, y después dentro de este detalle de venta enero haga otra cosa. O sea, tú quieres que el libro de forma automática. Sí, ya entiendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, podemos hacer ejercicios, muchas cosas de esto. Ya acá está lo que hablaba de la jerarquía, y aquí estamos hablando un poco de las colecciones. Todos los objetos que son de un mismo tipo pertenecen a una plantilla, a la cual le vamos a llamar colección. ¿Sí? Y las colecciones, dicen, nos van a permitir trabajar con un grupo de objetos, ya, como si ustedes fueran un solo objeto. Por eso acá hablamos del worksheet, que esa sería la colección. El workbooks también tiene una colección, ¿de acuerdo?
Entonces, acá estamos hablando de todas las hojas, worksheets. Por eso cuando ustedes dicen worksheets, paréntesis, están hablando de todas las hojas, pero la particularizan cuando le dan el nombre de la hoja. Entonces, ustedes fíjense, cuando hablan de la hoja 1, de la hoja 2, de la hoja 3, ya le dieron valores a esa plantilla. Como le dieron valores a esa plantilla, ustedes transformaron en objetos. Y ustedes lo que van a manipular son objetos. Ustedes no pueden manipular la colección. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros a través de la colección podemos agregar o eliminar objetos, en el caso del libro, ¿sí? Y nosotros podemos referenciar a los objetos de un libro de la siguiente forma. Colección, signo exclamación, objeto, por ejemplo, worksheet, exclamación, objeto, worksheets, exclamación, corchete, objeto, o, como decíamos anteriormente, colección, entre comillas, objeto, bueno, eso entre paréntesis también. ¿Se entiende, no? Así podemos ir referenciando a los objetos. Esto nos va a servir después cuando nosotros queramos crear macros. Ahora, colección.index, porque ustedes, esta hoja, si ustedes se dan cuenta, cuando yo les mostré el Visual Basic, teníamos una que era worksheet 1, pero al lado, entre paréntesis, salía datos, hojas sin formato. Entonces, el index es el número que pertenece a la hoja, que corresponde al valor inicial de la hoja. Por ejemplo, index 1 es la hoja 1 que esté, porque ustedes cuando crean una hoja, si por defecto se llama hoja 1, y ahí coincide el nombre de la hoja con el índice de la hoja, porque es la primera hoja que yo tengo. Entonces, el worksheet tiene un atributo llamado index. Cuando ustedes colocan index, van a sacar cuántas hojas tiene el libro. Entonces aquí cuando colocan colección.1 van a referirse al índice de la hoja y van a poder ir a esa hoja. Es como el ID de la hoja. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay esta clase esta parte aquí un poco densa para que la entiendan, pero vamos a avanzar rápido para que en la práctica se haga más fácil, ¿ya? Ya, en resumen, lo que ustedes tienen que saber es que un objeto tiene tres cosas importantes en Visual Basic. Tenemos las propiedades de los métodos, que eso siempre está en las clases, y tenemos los eventos. Que los eventos son de alguna forma gatilladores, que lo que van a nosotros a los eventos les vamos a asociar comportamiento. Como se dieron cuenta anteriormente, teníamos un evento que es cuando la hoja cambia. Cuando la hoja cambia, nosotros dijimos que nos dijera un mensaje. A veces nosotros podemos decir, cuando una hoja cambia, nosotros podemos asociarle una macro, o sea, sí, le podemos asociar una macro, que es lo ideal, para cierto comportamiento. Por ejemplo, les vamos a ver en la próxima clase, se dan cuenta ustedes que al usar el filtro avanzado, después cuando ustedes cambiaban un valor del filtro, tenían que volver a ir a datos avanzados y volver a seleccionar el criterio, volver a seleccionar el área donde estaban los datos y seleccionar dónde querían que copiara. ¿Cierto? Nosotros podríamos hacer una macro y que colocáramos esa macro, la asociáramos al evento change de la hoja. Entonces, cada vez que la hoja cambie, gatille la llamada a la macro. Entonces, así ustedes se ahorran de tener que ir a hacer a cada rato el buscar, seleccionar, todas esas cosas. Entonces, podrían hacer casi como una especie de página web en la cual ustedes cambian algo y a usted se le va como prefiltrando en sus datos. Lo vamos a ver el próximo lunes. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Tenemos objetos, propiedades, métodos y eventos. Las propiedades son las características, son como lo que me ayuda a definir a un objeto. Los métodos son los comportamientos que lo van a tener todos juntos. Las propiedades son las que me diferencian los objetos. Si nos vemos todo el punto de vista, todos nosotros somos objetos, ¿ya? ¿Qué nos define, qué es lo que nos diferencia a nosotros? Son las propiedades. El color de ojos, el color de piel, el tamaño, el peso, la estatura, pero todos deberíamos tener el mismo comportamiento. Todos podemos comer, todos podemos pensar, eso es común. Y los eventos son los gatillantes que nos llevan a hacer ciertas acciones. Ya, bueno, ahí decíamos que las propiedades son lo que nos definen. Acá nosotros, ¿qué nos decían anteriormente? Algunas propiedades pueden ser a su vez objetos. ¿Por qué? Fíjense, el range, ese es el objeto range, el cual tiene como propiedades, la celda tiene una propiedad que se llama la fuente, porque ustedes pueden escribir con distintas fuentes. Por defecto el Excel viene con una fuente predeterminada, pero si ustedes quisieran cambiar la fuente del Excel, lo pueden cambiar, se pueden ir a opciones y cambiarlo. Entonces, ustedes asocian aquí, dice,
range b2.fuente. Pero la fuente también es otro objeto, porque la fuente va a tener un tamaño, la fuente va a tener un tipo de fuente, la fuente va a tener si subrayado y así sucesivamente. ¿Ya? De hecho, ustedes pueden, acá como dice, algunas propiedades pueden ser otro objeto, a lo mejor ustedes pueden tener una propiedad de una clase que puede ser las hojas, y ese también la hoja tiene otro arreglo. ¿Sí? Los métodos son las funcionalidades, lo que puede hacer un objeto, y eso es importante que ustedes lo sepan, porque, por ejemplo, la hoja, el worksheet, la colección, el worksheet tiene la opción para crear hojas, pero el objeto worksheet no tiene la opción para crear otra hoja, porque es un objeto, yo no tengo esa propiedad, no tengo ese comportamiento. Ahora, yo como worksheets no tengo el comportamiento para crear libros. El que puede crear libros es el application, ¿de acuerdo? O el workbooks. Ya. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuándo se usa el punto? El punto lo usamos para hacer referencia a un atributo o a un método. Acá tú colocas range a2, punto, y te va a hacer. Es más, fíjense que es más fácil verlo de acá. Vamos a la nueva función, nos vamos al Excel, ¿cierto? Acá. Nos vamos al Visual Basic. Y acá, ya, lo teníamos hecho. Vamos a sacar el message box para que no nos moleste cada rato. Pero por ejemplo, quedamos acá. Range, comillas, A2, cierra comilla, y coloco punto. Y acá automáticamente me va a mostrar, fíjense, estos son los eventos, comportamientos, y acá tengo estos de como la mano, son como son las propiedades, son los atributos. ¿Ven? Tengo área, bueno, ahí tiene los bordes, si tiene una célula activa, los caracteres que le van a colocar. Ustedes pueden limpiar las notas, pueden crear notas, que esos son como los comentarios que aparecen arriba, pueden crear diferentes. Los amarillos son las cosas que ustedes pueden hacer. Ustedes pueden definir la columna del rango, pueden copiar, ¿se dan cuenta? Gracias al punto copy es que ustedes pueden hacer control C a una celda, a un rango, ¿ya? Ahí está, pueden crear un diálogo de mensaje, una caja de diálogo. Estoy buscando la función. ¿Profe? ¿Sí? ¿El punto funcionaría como el igual? Así como para introducir una función o algo así. No. El punto no es el igual, es como el... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Buena pregunta porque siempre lo he usado, pero no. Ustedes cuando quieran usar, es por el tema de la jerarquía, ¿ya? Cuando ustedes colocan objeto, punto, algo, significa que en el punto pueden colocar ustedes un atributo o pueden colocar un comportamiento. Por eso acá al colocar punto, se dan cuenta que le está mostrando los comportamientos y le está mostrando los atributos. Acá está el name. Si yo coloco range a2.name, estaría creando lo que algunos hicieron para el certamen, cuando seleccionaban toda la tabla, digamos, de inventario, y a esa tabla le pusieron inventario. ¿Se acuerdan que eso también lo vimos nosotros? Que ustedes a las celdas les pueden dar nombre. Entonces acá al colocar range a2.name, ahí, si yo coloco name, fíjense ahí, selecciono name, ahí estoy diciendo que estoy haciendo referencia al atributo name. Para yo poder cambiar o darle un valor al atributo name, tengo que hacer la asignación igual y le digo test. ¿Ya? Grabo. Fíjense, range a2.name test. Vamos, y esto estamos en la hoja 3. Vamos acá afuera. Me voy a la hoja 3. Era A2, ¿cierto? ¿Cuál era? No me acuerdo. ¿Qué celda era? La A2.name test. Me voy a la hoja 3. A2. Oh, no pareció que con el name. Pero a lo mejor ese es el otro name. Déjenme ir a mirar nuevamente acá. Range A2.name test.
Déjenme mirar otra cosa. Range. Que hay otro name, porque acuérdense que acá, por ejemplo, acá. Yo acá tengo las propiedades. Estoy en la hoja 2. Este está apuntando a la hoja 2. Acá dice que cheat 2, pero acá está name, entre paréntesis, cheat 2, y acá está el name, que ese es el nombre que tiene la hoja. Entonces vamos a ver si acá el range A2 tiene lo mismo. Ah, ¿saben por qué no pasó? Estoy tonteando yo, disculpen. No, ¿saben por qué no pasó? Déjenme ver una cosa. Lo comento. Vuelvo a grabar y me voy a la hoja. Si ustedes se dan cuenta acá, A2 no tiene nombre. Pero si yo coloco ahora paro y hago enter, ahí hice el cambio, el change. Entonces me voy acá a la 2 y ahí cambió. ¿Se dan cuenta, no? Porque yo dejé el cambio de nombre, lo dejé asociado al evento change. Entonces anteriormente cuando yo venía a mirar acá, me decía que era A2. ¿Por qué? Porque no habíamos hecho ningún cambio en la hoja. Por lo tanto, como no habíamos hecho ningún cambio en la hoja, no se había catillado del evento. Y como ahora hicimos un cambio, pusimos paro acá, cambia acá, a 2. ¿Sí? ¿Me entendieron ahora, no? Sí. Ya, eso es un atributo. Entonces, a lo que voy diciendo, y volviendo al tema de cuándo sale el punto, yo siempre que quiera, yo tengo un objeto y yo quiero referenciar a un atributo, coloco datos.atributo. Ahora, ¿cómo yo voy a diferenciar a un atributo de un método? Generalmente, uno del atributo dice, por ejemplo, objeto.nombre. Ahí yo estaría referenciando al atributo. Y a veces coloco objeto.método. Y al colocar los paréntesis, esa es la forma más fácil de diferenciar un nombre de un método. Pero ojo, que acá los métodos, hay métodos, por ejemplo el select. No, porque el select en ese caso, veamos, vamos a ver cómo lo tienen puesto acá. Range A2 punto select. Ahí está. Fíjense que si yo lo coloco, no me lo deja con paréntesis. ¿Ya? Pero en otro lenguaje de programación es más fácil diferenciarlo porque el name no llevaría paréntesis y el select sí llevaría, demostrando de que select es una función, es un comportamiento. Pero acá lamentablemente no. Pero sí, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda el tema visual, que está en amarillo, versus lo que está morado. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Nada que ver, me fui para otro lado. Tenemos que ir a la PPT. Ya, este es el select y el evento es lo que vimos recién. Fíjense acá, nosotros al libro, también esto lo pueden hacer, esto lo pueden probar ustedes, se meten al Visual Basic desarrollador y al libro que ustedes crearon, se meten al método o al evento open. ¿Y qué hacen ustedes dentro del evento open? Le dicen bienvenido. Es decir, que cada vez que abran el libro, les va a salir bienvenido. ¿Sí? ¿Cómo llegan al libro? Para que les quede claro, ustedes se van acá al Excel, ¿cierto? Aquí, si ustedes quieren darle algún procedimiento, que desarrolle algo al evento abrir, nuevamente se van a Visual Basic. Acá nosotros estábamos trabajando con el objeto hoja, pero acá está el libro, this workbook. Pinchan en this workbook, acá en general lo vuelven a seleccionar, ya y al tiro le aparece por defecto el método open. Y ustedes podrían colocar acá messagebox bienvenido. ¿Se entiende, no? Ese sería un evento asociado al libro. Ya, me voy a poner un poquito a apurar, aunque todas estas cosas ya las hemos hablado, pero quiero que ustedes la entiendan rápidamente. ¿Están viendo la PPT? Ya. Eso lo vimos. Bueno, ya las propiedades, ¿saben lo que son las propiedades? ¿No? ¿Propiedades qué son? Las características. Las características de alguien, por ejemplo, de un auto, las características de un auto son número de puertas, color del auto, el motor, cosas por el estilo. Los métodos con respecto a un auto son acelerar, frenar, Las acciones que puedo realizar con él. exacto, los comportamientos, las funcionalidades, y los eventos son los que gatillan alguna acción, ¿sí?
por ejemplo, en el celular, un evento sería cuando ustedes presionan el botón del lado para apagarlo, cuando ustedes se Va a les sacar ocurre pantallazo. para sacar pantallazo, o cuando ustedes pinchan, por ejemplo, cuando quieran activar el botón, el celular, ustedes pinchan en cualquier parte para que se active, ¿de acuerdo? Entonces ustedes deslizan, hacen un tap hacia arriba para que se desbloquee. Esos son eventos, ¿ya? Vamos, formatos. Ya, esto era lo que hablábamos anteriormente de la seguridad. El formato para archivo con macros, a diferencia, si usted está trabajando en una versión del 2007 en adelante, lo de ahora pasa piola, pero hay que tener cuidado con las macros, porque muchas veces vienen virus. Hay gente que les gusta hacer daño y lo que hacen es, en macros, meter programas, porque esto es programación. Ustedes, como dijeron, si ustedes son capaces de llegar al nivel de application, es decir, que ustedes le pueden empezar a borrar todos los libros hacia abajo, si ustedes ejecutan una macro, ¿ya? Entonces, perfectamente se puede meter una macro a su aplicación y decirle, oye, empieza a buscarme todos los libros y bórralo, ¿ya? Y pueden perder toda la información e incluso le pueden corroer el sistema operativo, ¿ya? Entonces, para evitar eso, lo que han hecho es separar. Y por eso es importante que ustedes cuando graben un archivo, lo graben como XLSM. La M viene de macro, ¿ya? Esta es la extensión que le dieron ahora para saber cuando ustedes reciben un archivo, porque antiguamente, antes del año 2007, ustedes reciben un archivo XLS y ustedes no sabían si dentro venía o no venía una macro. Entonces a veces era muy tarde para darse cuenta que venía la macro. En cambio ahora, si tú recibes un archivo XLSM, es porque sabes que dentro viene una macro. Y tú eliges si la abres o no. Por defecto, ustedes cuando abren un archivo, Excel se las deshabilita y les pregunta, ¿quieres habilitarla? Y si ustedes colocan sí, ahí a lo que venga. Por eso es importante que ustedes sepan de quién viene. ¿Claro? Pero en el caso de que sea, por ejemplo, un archivo XLSM y que, no sé, ya sabemos que viene una macro, ¿nosotros podemos ver qué tipo de macro tiene? Sí. ¿Editar esa misma macro que tiene Sí, el porque archivo? por defecto te lo deshabilita. ¿Qué significa que se la habilita? Que no te la deja para funcionar, queda como en modo diseño. Entonces tú podrías ir y ver, entrar al modo editor y podrías ver lo que hace. Y si estás ¿Y seguro, nosotros vamos después a la aprender el habilitas. tema de crear ¿Ah? ese archivo? ¿Nosotros vamos a aprender los temas o ver cómo son los archivos que contienen malware? ¿O contienen? Así como malware, no, nosotros vamos a ver cosas buenas. No les fue- Es que lo que pasa es que uno cuando enseña cosas malas, la usan mal. Entonces nosotros vamos a ver, no, pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que cuando la abran, ustedes se van al editor y le dan la opción de modificar. ¿Ya? Después, la próxima semana les voy a explicar dónde tienen que fijarse, cómo hacerlo, ¿ya? Bueno, bueno, Pero ojo con eso. no hay problema. A lo que voy, muchachos, y el mensaje es, si ustedes se van a poder estudiar, ojo, porque de repente no bajen macro, de repente, oye, te ayudamos a tu tarea, haz esto. Y claro, ustedes bajaron y fueron buenos, porque le sacaron toda la información o lo que sea. Ya. Entonces, dice, ahora como están con el XLSM, lo que ustedes tienen que validar es simplemente si es que el archivo viene con XLSM. Si viene, entonces ustedes deciden si lo abren o no. Pero por defecto, si lo abren, el Excel te dice, ojo, ¿quieres que te la habilite o no te la habilite? Por eso es importante la confianza. Esto es lo que estuvimos trabajando, ya conocemos el editor. En el editor es donde nosotros vamos a crear las macros, ya vimos nuestra primera macro, ya editamos nuestra primera macro. El entorno, la barra de menú, ¿se acuerdan que arriba venía donde venía la opción de hacer play, pause y parar? Esa es la barra de menú, la barra de herramientas es la que está al lado, el explorador de proyectos. Bueno, vamos a hacerlo, y con esto termino, porque ya estamos en la hora, muchachos. Este es el explorador de proyectos. Por defecto, cuando ustedes abren un sistema, una hoja sin, por ejemplo, a ver, file, aquí, estoy en file, new, abrir un archivo en blanco. Si yo acá me voy al desarrollador, ¿están viendo? Ya, acá veo dos proyectos. Uno que se llama Guía de Trabajo 3 y uno que se llama Book 1. Este es el Book 1 que acabo de crear. El Book 1, como no le hemos creado macro,
viene la hoja y viene el libro, no viene nada. Cuando ustedes crean macro, se crea lo que tienen acá abajo, que es el módulo. Ahí crean macro. O ustedes le pueden asociar acá a los eventos, porque ustedes cuando pinchen en la hoja, acá le pueden colocar código, pero esos códigos están asociados a los eventos o a los comportamientos que tiene la hoja. ¿De acuerdo? Entonces les decía que esta es la barra de herramientas. Ustedes pueden crear una macro acá y la quieren probar, le dan al play. Este es el botón de diseño, que por ejemplo cuando empecemos a crear formularios o agreguemos botones, nosotros tenemos que darle la funcionalidad al botón con el módulo diseño. ¿Ya? Listo, muchachos, me pasé 5 minutos. Esto ya lo tienen ustedes, lo pueden mirar. Y pueden ir haciendo otras cosas, pero lo vamos a ver el próximo lunes, más detalle, ¿ya? Ahí está lo que les decía anteriormente, ahí viene lo que ya vimos, ¿ven? Está el message box, van a tener el input box. Hay muchas cosas ya vimos. ¿Ya? Y lo otro lo vamos a hacer el día lunes ya con ejercicios. Muchachos, hasta el domingo ustedes podrían perfectamente entregarme los ejercicios que están haciendo ya, que son la macro, ¿de acuerdo? En la guía 14, cuando le dice modifique la macro, ese no lo hagan. Ya. ¿Está? Okay. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya, muchachos. ¿Sí? Usted había dicho el otro día de mandárselo en un solo archivo o algo así. ¿Cómo es eso? Ah, sí. ¿Ustedes están viendo mi Excel en este momento, no? ¿Qué ven? Sí, profe. El Excel, ¿cuál Excel están viendo? Ah, pero están viendo el código. No, estamos en Book 1, en Excel. Ya, ¿ven mi cursor? Sí. Ya. Acá, en la guía 13 tenía en la hoja sin formato, la hoja con formato, ¿sí? Entonces, agreguen 2 hojas a la guía 13 y en una de las hojas que agregan, copian todo el enunciado de la hoja de la guía 14 y lo pegan acá. ¿Me entienden o no? ¿Me expliqué o no? Vamos. La guía 14 no se hace, se supone. La parte B de la guía 14. Ya. Ahí abrí la guía 14. No sé qué están viendo ustedes en este momento. ¿Qué están viendo? Ahora sí. Ahora, profe. Ya. La guía 14. Ustedes tienen que tener esta parte, porque aquí van a aplicar la macro, reporte. Entonces ustedes seleccionan acá arriba, control C, se van al book 1, o se van a la guía 13, donde ustedes quieran, pero yo les voy a mostrar aquí a través del book 1, asumiendo que ese, el que ustedes tienen acá, crean la otra hoja, y acá arriba pinchen nuevamente, control B. Ok, ya ahí tienen. ¿Sí? O bueno, si les complica, muchachos, mándenme los 2 archivos, si me da lo mismo. Mándenme los 2 archivos. ¿Para qué los vean? No, si es copiar y pegar, ¿no? No. Es que aquí se les va a salir algunos formatos, aquí por ejemplo, los van a hacer total, no tienen que ampliarlo. Eso les va a quedar, ahí estaría. Era copiar y pegar. Sí. Fíjense, esta dice, generar una macro grabada, esa es la que tienen que hacer. Esta es la que no tienen que hacer. Una vez que se haya calculado lo solicitado, eso no. Porque ahí tienen que hacer, todavía no vemos condicionales. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, muchachos, no les quito más tiempo, vayan a almorzar, descansen, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, igual. Igual, que estén bien. Chao. Profe, gracias. Chao.